Hola, bienvenidos nuevamente. En esta ocasión les quiero hablar más específicamente. En el último video les hablé sobre cómo poder recuperar su soberanía México en la práctica. En la práctica pues necesita actualizar, modernizar su ejército, sus fuerzas armadas, algunos equipos como jets multirol, de superioridad aérea, misiles tierra-aire, eh, continuar con la construcción de las polas, helicópteros antisubmarinos, etcétera. O sea, con eso recupera su soberanía en la práctica, ¿sí? Porque actualmente no se puede defender, el ejército es un ejército de contrainsurgencia, que esa era la función que le relegó a Estados Unidos por imposición con los tratados de Bucareli, pero eso terminó durante el gobierno de López Obrador a finales de su gobierno. No tengo la fecha ahorita. Entonces, pero bueno, me quiero abocar porque no es mi área. Sí, yo estoy en el área de la salud, pero hay algunos temas que me atraen, me interesan, me apasionan. Y uno de ellos es de los aviones cazas. Me interesa y busco información, pero no la encuentro, ¿sí? Entonces me he puesto a investigar y me he puesto a conversar con ChatGPT tratando de entender y de imaginar algunos escenarios. Y creo que he logrado, se podría decir, descifrar, ¿sí? Porque pues toda esta información pues no está confirmada, ¿sí? Porque les digo, yo me pongo a buscar en YouTube y no encuentro nada, solo suposiciones, posibilidades, etcétera. Entonces esto creo que es lo más cercano a lo que va a suceder, o lo que más le conviene a México, pero también lo que más probablemente suceda por la circunstancia geopolítica, económica, histórica del país actual, que suceda con esos aviones a reacción militares, ¿sí? O sea, actualmente tengo entendido, y ha dicho la presidenta, que se están construyendo radares avanzados, un avión de turbohélice para entrenamiento, o sea, porque México sí tiene esa capacidad, pero no tiene la capacidad para construir aviones jets de entrenamiento, que se llaman jets ligeros o cazaligeros, y mucho menos de cazas pesados o avanzados, ¿eh? Eh, Esto, ¿cómo se podría ir dando? Pues bueno, obviamente con el gobierno de Obrador pues hubo prioridades, o sea, que son pues la gente pobre, ¿no? Básicamente, ¿no? Y otras cuestiones, infraestructura, ¿no? También que pues nos podemos dar cuenta que le dio la administración de los puertos y del interoceánico a la Marina, y termina aeropuertos y el resto de trenes al ejército, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que se financien, o sea, para que tengan un activo importante para poder, pues, apalancar, ¿sí? Proyectos como estos, que son muy costosos. Entonces, ¿qué pasa? En el caso específico de esos jets, México solo tiene los FA5, no, perdón, los F5 de Northrop, F5, ajá, F5, y eh, ya están muy viejos, tienen como 40 años y compraron creo que 12 y ya quedan como 5 o 6 operativos, o 4 o 5, entre 4 y 6 operativos, que son totalmente insuficientes porque México es un país con territorio muy amplio y tiene dos grandes costas, o sea, entonces, pues no, o sea, no sirven para muy poco, ¿sí? O sea, porque pues no pueden estar todos al mismo tiempo en el aire, o sea, se tienen que turnar, entonces, pues para qué alcanzan 5, ¿no? O sea, ir. Perdón por la interrupción. Entonces, ¿qué pasa? Que no se dan abasto, ¿no? Entonces, pueden haber tal vez dos jets cazas Northrop, que son, digamos, de ataque, para vigilar el cielo, el espacio aéreo mexicano. Pero pues, ¿cómo los distribuyes? O sea, pueden haber dos al mismo tiempo, dos o tres si acaso, ¿no? Entonces, ¿cómo lo distribuyes? O sea, uno en cada costa, en el Pacífico, en el Atlántico, o sea, no es nada, ¿no? O sea, la verdad es que el espacio aéreo de México es una coladera, o sea, porque
No tenemos sistemas antimisiles, no tenemos jets, cazas, ni ligeros ni pesados, bueno, suficientes, ¿no? Ni ligeros ni pesados, ¿no? Entonces, el F-5 creo que entra como pesado, pero pues ya está muy viejo, ya no tiene guerra electrónica ni nada de ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, y les digo, estaba investigando, o sea, porque me interesa ese tema, ¿no? Entonces no veo claro, ¿no? Y sí es cierto que México, todavía tiene mucha influencia, está muy influenciado y muy limitado por Estados Unidos, porque es su campo de influencia, o sea, es como Rusia con Ucrania, ¿no? O sea, no podemos hacer locuras porque nos puede, pues, salir, peor, como dicen, el caldo que las albóndigas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aunque los Sukhoi serían un avión muy bueno, costo-beneficio, pues está como que, como dicen en chino, ¿no? O sea, para no tener problemas graves con Estados Unidos, ¿no? Y sobre todo con la situación actual, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de Venezuela, que no le suelta el petróleo y que han comprado Sukhoi y tiene buenas relaciones con Rusia y Cuba, pues ya vimos lo que le pasó, o sea, no es casualidad, o sea, es guerra económica, sí, es terrorismo económico, ¿sí? O sea, por eso se les ha devaluado su moneda, etcétera. O sea, no es casualidad. O sea, Venezuela tiene población joven, recursos naturales, mucho petróleo, creo que la reserva más grande del mundo comprobada. Entonces, ¿por qué se devalúa su moneda? Porque lo están atacando económicamente, por eso. Pero bueno, entonces, nosotros creo que no debemos de hacer eso y no creo que lo vayamos a hacer, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en México? Que México ya tiene pues empresas coreanas, sí, en México, sí, está Kia, Hyundai, Daewoo, bueno, son los que se me vienen a la cabeza, y también hay una cuestión, como por ejemplo con Brasil, que hizo un convenio con SAP, que es sueca, eh, para transferencia de tecnología con los Gripen NG, que son aviones de superioridad aérea, multirol, son cazas pesados que tienen guerra electrónica, o sea, esos sí sirven para atacar y para defenderse de cazas pesados, o sea, una guerra contra una potencia, ¿no? O sea, sirven para defenderse, un intento de invasión, intento de ataque, etcétera, ¿no? Pero ya Brasil ya creo que ya está produciendo los Gripen allá, ya eso inició hace muchos años, esa colaboración, toma tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que México tiene una situación, este, tiene la situación, pues sí, entonces, lo que está pasando en México es que pues nosotros dependemos de Estados Unidos, o sea, en eso consistió el Tratado de Bucareli, o sea, cedimos la soberanía y nos convertimos en un protectorado en la práctica, ¿sí? Eso comento en el video anterior, y pues Estados Unidos nos protegía militarmente, pero pues obviamente que tenía consecuencias negativas para el país, ¿no? Porque prácticamente ellos nos imponían lo que querían, ¿no? Incluso presidentes, ¿no? Entonces, eso terminó en el sexenio pasado con López Obrador y por eso es que ya estamos, digamos que comenzando a llevar nuestro propio destino, ¿sí? Como país independiente. Pero eso tiene que ser gradual, porque en realidad en la práctica no tenemos la soberanía, porque no tenemos eso que mencioné antes, o sea, no tenemos una fuerza militar capaz de hacer frente a, pues, a Estados Unidos, porque es la mayor fuerza que tenemos más cerca, ¿sí? La mayor fuerza militar. Entonces eso pues limita la capacidad de negociación, ¿verdad? Como es sabido, ¿no? Entre reinos, entre países, etcétera, ¿no? Entonces, ahorita los requerimientos indispensables y urgentes para México son combatir el tráfico, ¿sí? El contrabando de armas, de personas, de drogas, de mercancías, etcétera. Y eso, pues, como les comento, si un avión, un jet de propulsión privado entra al territorio mexicano, pues no lo alcanza, ¿sí? Porque México cuenta con aviones Texan 2, que son turbohélice, que son, pues, después del F-5, son lo más avanzado que tiene, y pues son de hélice, ¿no? Entonces, pues no alcanzan a un jet privado, o sea, no lo alcanzan, ¿sí?
Entonces, ni siquiera tampoco tienen capacidad de ataque propiamente. Se pueden adaptar ametralladoras, pero no misiles aire-aire. Entonces, por ejemplo, en dado caso de un atentado con un avión comercial, por decir como lo que hicieron en Estados Unidos, que derribaron un avión, o sea, pues aquí no se podría hacer, ¿sí? Entonces, ¿qué necesita México en este momento? O sea, el SAP Gripen sería lo ideal, pero es un poquito más de tiempo, ¿sí? Más costoso y requiere un poco más de tiempo, ¿sí? Entonces, lo que es urgente, urgente, o sea, es contar con un... Ah, porque para esto, el proceso ¿cómo se llama? De uso de un caza pesado, o sea, tiene tres etapas, ¿sí? O sea, primero los pilotos aprenden en un avión de hélice o turbohélice, o sea, entonces, lo que le urge a México es eso, ¿sí? O sea, no, como depende de Estados Unidos para su defensa real, ¿sí? Si, por ejemplo, suponiendo que China o Rusia nos quisieran atacar, las plataformas, etcétera, o sea, Estados Unidos defiende, ¿sí? ¿Por qué? Porque es aliado. Un aliado incómodo porque, pues, obviamente es lógico que haya cierto resentimiento, ¿verdad? Y que quiera, pues, saber independencia y ya no depender de Estados Unidos, ¿verdad? Pero pues así para fines prácticos seguimos siendo aliados y pues no, por cuestiones económicas o lo que sea, y bueno, como les decía en otra ocasión, hay casi 40 millones de mexicanos en Estados Unidos, legales e ilegales, entonces pues hay una relación obligada, ¿no? Entre México y Estados Unidos y pues nos defienden, o sea, nosotros no tenemos submarinos, o sea, ¿por qué? Porque también por ahí le pueden llegar a Estados Unidos, pueden llegar por las costas mexicanas, ¿eh? Desembarcar ahí y atacar, en dado caso, a Estados Unidos. Entonces, pues, o sea, les conviene defendernos, ¿no? Pero bueno, lo que busca México para tener una verdadera soberanía es tener la capacidad de defenderse a sí mismo, incluso de Estados Unidos, ¿eh? Entonces, como no es una urgencia tener un caza pesado, o sea, lo que se podría hacer sería, y es lo que estuve investigando y comentando con ChatGPT, o sea, que probablemente lo que se haga en México es primero, hacer un contrato con Corea para los FA-50, ¿sí? Que es un caza ligero. Ah, porque les decía que tiene tres etapas el entrenamiento. O sea, es primero con un avión de turbohélice o hélice, después sigue con un caza ligero, o sea, un jet que no es tan rápido, pero no tiene capacidad de ataque avanzado ni defensa avanzada, ¿sí? Que sirve, por ejemplo, un caza ligero, que es el FA-50, serviría para actividades básicas de defensa del espacio aéreo, de las costas, del territorio, etcétera, ¿no? O sea, sí puede, tendría misiles de corto alcance de tierra a tierra, aire-tierra, sí, o sea, entonces lo que necesitamos en este momento sí lo podría hacer el FA-50 coreano, ¿sí? Entonces, empieza con FA-50, ¿sí? Unos 20 o 30, ¿sí? Que se empezarían a entregar en 2 o 3 años. O sea, si se firma el contrato, porque tendría que esperar después del Mundial, porque hay gastos, ¿no? Entonces después, lo ideal hubiera sido antes del Mundial, pero obviamente ha habido muchos gastos y un presupuesto limitado. Y tiene mucho que ver con cómo nos dejaron los neoliberales, la verdad, porque ya México tenía todo para ser primer mundo a estas alturas. Pero bueno, nos explotaron y nos hicieron como quisieron, ¿sí? Pero bueno. Entonces, con esos FA-50, o sea, que se firmen en 2026, 2027 el contrato, en 2 o 3 años nos empiezan a entregar los primeros dos, cuatro cada año, ¿sí? Y en ese periodo de entrega, o sea, se van avanzando en la capacitación del personal mexicano, ¿sí? Para comenzar a ensamblar, a dar mantenimiento, pintura, incluso fabricación de algunas piezas y ya al final de la entrega, que tardaría alrededor de 10 años, este, ya México estaría en capacidad de ensamblar aquí en México, prácticamente fabricar y solamente tendría que importar lo más avanzado, que es el software, es el radar AESA, que sirve para defensa en caso de que lo requiriera. Y era otro componente que tendría que importar, el radar, el software
Se me fue. Bueno, eran tres cosas que tendría que importar porque no se podrían fabricar aquí. O sea que es lo más avanzado. Y ya después de eso, alrededor del 2030, o sea, bueno, en un nivel intermedio del proceso con el FA50, que serviría como entrenador y como un caza ligero que cubriría o sea, devolvería la soberanía en cuanto a que no fuera tan porosa para el tráfico, ¿no? No tanto para defenderse de otros países, sino para seguridad, ¿sí? Seguridad aérea. Entonces ya empiezan el proceso con el Gripen de SAP, que ese es un verdadero caza pesado que sirve para defendernos de potencias de Estados Unidos, de Brasil, en dado caso, ¿sí? De Colombia, Venezuela, que sí cuentan con ese tipo de aviones, ¿no? China, Rusia, ¿no? Si nos quisieran atacar, etcétera, ¿no? Entonces ahí sí, con eso sí nos podemos defender y ya tenemos una soberanía completa, ¿sí? Pero eso pues ya sería más tardado, más complicado y sí se podría dar que ya el término también hubiera transferencia de tecnología y pudiéramos terminar fabricando los jets Gripen aquí también. Y posterior a ello tener una industria propia donde nosotros mismos pudiéramos fabricar o diseñar y fabricar nuestros propios jets, tanto ligeros como pesados, ¿eh? Entonces estamos hablando de que para 2030 muy probablemente ya tendríamos los primeros FA-50 coreanos y como para 2040 podríamos tener los primeros SAP Gripen, ¿sí? Y ya no sé, 2045, 2050, ya todo el lote de Gripen, que también serían unos 20 o 30, y ya con eso México obtiene la superioridad aérea que necesita, o sea, la defensa del espacio aéreo, ¿sí? Entonces, y con eso obtiene soberanía aérea, ¿sí? Y en cierta manera también marítima, ¿no? O sea, porque también puede, digamos, atacar buques y eso, ¿no? Y defender sus plataformas, ¿no? O sea, todo eso va de la mano, ¿no? O sea, también, por ejemplo, le falta seguir construyendo las polas y ponerle radar antisubmarinos y torpedos y falta los antimisiles, las baterías antimisiles y antiaéreas, ¿no? O sea, para defenderse de naves enemigas, ¿no? Pero sí, yo creo que lo que más le urge en este momento son los cazas y las polas. Las polas ya las están fabricando, solo hay que reanudarlo. Lo van a reanudar en 2026-2027 y pues eso ya prácticamente está con una empresa holandesa. Va a tardar un poquito más lo de los aviones coreanos y todavía más lo del Gripen por cuestiones económicas, ¿no? Básicamente porque pues son gastos importantes, ¿no? Se podrían iniciar al mismo tiempo, pero bueno, es la secuencia natural, ¿sí? ¿Por qué? Porque al ya tener personal, instalaciones y personal capacitados para dar este servicio, mantenimiento, ensamblaje, digamos, de una nave supersónica un poco más básica, entonces ya tienen personal, como dicen, con el know-how para dar el siguiente paso de un caza ligero, entrenador de ataque, de ataque ligero a un caza pesado, ¿sí? O sea, un caza pesado ya de superioridad aérea, multirol. O sea, eso es lo que va a pasar en México, ese es el escenario más probable. Y les digo, para mí, pues, era una incógnita, era intrigante que iba a pasar, o sea, quién iban a comprar, cómo lo iban a comprar, cuándo lo iban a comprar, y entonces creo que ese es el escenario más probable. ¿Por qué? Porque yo busco y no veo ningún video que me lo diga, o sea, se habla de que no, que ya fueron a ver tal avión, y que ya no sé qué, pero no hay nada, o que cuál sería mejor, o sea, sí, pero esto que le estoy diciendo aquí es lo más, creo que lo más realista de lo que va a pasar, o sea, es como una predicción, ¿no? De lo que va a pasar en los próximos años con la Fuerza Aérea Mexicana, ¿no? Bueno, si les gustó el video, denle like y compartan. Gracias.